Vamos a estudiar hoy Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Pero antes de iniciar, quiero hablar de algo. Cuando estaba muy pequeño y que seguramente a todos nos enseñaron el Padre Nuestro, que lo tenemos muy en la mente, yo me acuerdo que hubo una frase, una pequeña parte del Padre Nuestro que siempre me llamó la atención. Y es esa parte en donde dice, no nos dejes caer en la tentación o en tentación. Siempre me llamó la atención esa parte. Que no nos dejes caer en la tentación, como pidiéndole y clamándole ayuda en esos momentos. Y también pienso, cuando se nos presentan algunas situaciones que con seguridad a muchos de los que estamos acá se nos ha presentado. Hace unos días fui a una tienda muy cerca donde yo vivo. Como todos los tenderos, hay tenderos que son muy cordiales, otros que uno se da cuenta que van como tumbándolo a uno. Y me dio 15,000 pesos de más. Milésimas de segundo pensé, ¿me los cojo o se los devuelvo? ¿A alguien le ha pasado eso? No levanten su mano. Pero ¿cuántas veces empezamos ese conflicto en cuestión de milésimas de segundo? ¿La devuelvo o no la devuelvo? Este tipo es malo con la gente, yo lo he visto tumbar a otros, este cobra muy caro, pues que pague alguna vez. Empieza uno a pensar rápidamente y se nos olvida esa parte del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Pues bien, hoy vamos a hablar de las tentaciones. Y lo que quiero que miremos es, cuando hablamos de tentaciones, ¿cuál es la primera tentación que nosotros generalmente pensamos? ¿Cuál es esa tentación que más como que se nos queda en la cabeza? ¿Cuál? Díganlo. Sí, tranquilo, Nurjan, dilo. No, desear la mujer del prójimo, bueno. O el hombre de la prójima, ¿sí o no? Pero muchas veces cuando hablamos de tentación lo relacionamos con los actos sexuales. ¿También con qué lo podemos relacionar nosotros? ¿Con qué otras tentaciones? ¿Con robos? ¿Con qué más? Ira. ¿Cuál? Mentiras. ¿Cuál otro? Envidia. Poder. Dinero. ¿Cuántas tentaciones pueden pasar por nuestra vida? Y yo quiero que miremos ese texto de Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice el texto así, y acompáñenme por favor, si tienen otra versión, no se afanen. Esas otras versiones nos pueden ayudar a complementar con la versión que estamos leyendo. Dice así, versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, ¿por qué? Porque al salir, ¿qué? Aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A quienes los aman. Que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cuando uno es tentado con sus propios ¿qué? Malos deseos, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra ¿qué? El pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Nosotros venimos en estos últimos domingos hablando de que convicciones que producen acciones. Y hemos ya hablado varios temas acerca de Santiago. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer tema que se trató acá de Santiago?
El de las pruebas. Sí, el de las pruebas. Y que que las pruebas que nos permiten ser probados, crecer. Luego, ¿de qué hablamos? De la sabiduría y de cómo enfrentar la vida, entendiendo cómo podemos ver lo que nos pasa mirando a través de los ojos de Dios. Hace 8 días, ¿qué tema trató Chafik? Si recuerdan. El ABC del éxito. Pero es un ABC engañoso. Y más bien lo que estábamos nosotros mirando era como viviendo sabiamente y tomando decisiones sabias, teniendo o no teniendo. Hoy vamos a hablar de las tentaciones y les voy a plantear una pregunta. La pregunta que les planteo es la siguiente: ¿qué hacer para enfrentar las tentaciones? ¿Todos en algún momento hemos sido tentados? Sí, todos. Hasta los niños bebés han sido tentados. ¿Por qué son tentados los niños? Por nuestra propia condición. Pero lo primero que debemos hacer para entender o para enfrentar esas tentaciones es que debemos conocer de dónde provienen. Versículo 13 y 14 dice así: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Entonces, ¿de dónde provienen las tentaciones? Miren lo que estaba pasando. Santiago les dice a ellos, nadie, y de una manera imperativa les dice, nadie puede decir que Dios es el tentador. No pueden decir que Dios los está tentando. Parece que ellos estaban viviendo una serie de situaciones de mucha tentación. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo mismo que nosotros hacemos cuando nos pasa algo malo. ¿Qué pasa? Le echamos la culpa al otro. ¿Y a quiénes le estaban echando la culpa a ellos? A Dios. Por eso Santiago dice, es Dios que ellos le estaban diciendo, es que es Dios quien me tienta. Pablo les dice todo lo contrario. Cada uno es tentado con sus propios malos deseos. ¿Por qué Dios no puede ser tentador? ¿Por qué no? Porque es que su naturaleza no le permite ser tentador, ni tampoco ser tentado. La naturaleza está infinitamente alejada del pecado. Y Dios no nos puede tentar. Es por su condición. Entonces, ¿qué pasa? El originador de las tentaciones no es Dios. No hace que sus hijos se sometan a una situación en la que estén obligados a pecar. Entonces, no le podían echar la culpa de esto a Dios. Y Santiago es enfático e imperativo y les dice, no más, no vuelvan a echarle la culpa a Dios. No le vuelvan a echar la culpa. Todo lo contrario. Y mire cómo les cambia el panorama. Cada uno de ustedes o cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El versículo 14 es muy enfático y yo creo que Santiago quería dejar muy en claro esto. Y esto tiene que quedar muy en claro para nosotros. Dios no tienta. ¿De dónde provienen las tentaciones? De nuestra propia naturaleza, de nuestro corazón pecaminoso. Es acá, en cada uno de nosotros, donde nacen las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Es un profundo deseo de hacer algo que con seguridad puede alejarme del Señor. Por esa misma razón, Dios no puede tentar a nadie. Pero miremos, ¿qué tipo de tentaciones? Ahorita las mirábamos. ¿Cuáles son ese tipo de tentaciones que de pronto nos pueden seducir y que de pronto nos pueden arrastrar? Voy a mostrarle varios elementos y ustedes me van diciendo. Eva, una mujer. Muy bien, ¿quién fue el que dijo Osiris, me parece?
No, porque tiene a Mónica al lado, sí, claro. Obviamente, este es un fruto. ¿Es apetecible? Arrastra. Y ellos se dejaron arrastrar por este fruto, por algo que el Señor les había dicho que no. Uy, Memo. La televisión. La televisión y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, hoy arrastran no solamente a los hombres, sino a las mujeres. Las estadísticas hablan que hay un alto porcentaje de las mujeres que se han dejado llevar por la pornografía. Y eso es fruto de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La televisión es tremenda. Los niños nuestros se dejan llevar también por la tentación. Puede que no vean ese tipo de programas, pero ¿cuánto tiempo les quitan? Y la tentación de ver televisión les quita la posibilidad de estar de pronto orando, o estudiando, o aprendiendo cosas que de verdad les puedan servir para su vida. Hay harta plata aquí, supongamos que hay harta plata, pero cuando hablamos de... hay plata. Cuando hablamos de estas moneditas, ¿de quién nos acordamos? De Judas. ¿Cuántos Judas somos acá? Estamos acá. ¿Cuánta tentación puede haber en nuestro corazón por el dinero? Somos mezquinos muchas veces con el dinero y más con Dios. Cuando tenemos que entender que es un privilegio poder dar para la obra del Señor, y nosotros muchas veces cogemos lo que tenemos que darle al Señor y no lo guardamos. Y como muchos otros, también podemos mirar otras tentaciones. El poder atrapa. Entonces, ¿de dónde provienen las tentaciones? De nuestro corazón. Y lo que nosotros tenemos que buscar es arrancar esos malos deseos de nuestro corazón. Pero para arrancarlos, lo primero que tenemos es que reconocer cuáles son nuestras tentaciones. Cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones. ¿Cuál es la suya? ¿O cuáles son las suyas? ¿Cuáles son las mías? Desde el momento en que nosotros reconocemos cuáles son nuestras tentaciones, podemos empezar a darnos cuenta que podemos vencer las tentaciones y cómo poderlas enfrentar. Si no reconocemos nuestros propios malos deseos y lo que nace en nuestro corazón, nos vamos a fregar. Porque entonces no estamos partiendo de un hecho real. Cada uno de nosotros tiene tentaciones. Son nuestras propias pasiones, productos de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos. Y debemos ser conscientes de nuestras debilidades. También para enfrentar las tentaciones, ¿qué debemos hacer? Entender que llevan al pecado. Versículo 15 dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Ustedes se dan cuenta que es una cadena de situaciones? Esto, luego viene esto, y luego viene esto, y por último es la muerte. Santiago nos muestra cómo una persona cae en tentación. Los deseos de nuestra naturaleza entran en acción. No hay que moverlos, no hay que motivarlos mucho, porque ellos están ahí, pendientes. Muchas veces pasa una mujer con poca ropa y ¿a quién le echamos la culpa? A la mujer. Pero ¿quién se dejó arrastrar? Nuestra mirada. Alguien decía que la primera mirada era para admirar, la segunda para ya poder estudiar un poco más el producto, y la tercera ya, chao. Otros dicen, hay que hacer una mirada pero más larga. No. Podemos, todos, por nuestra propia condición, podemos ser tentados. Pero otra es caer en la tentación. Y Santiago nos muestra que esto es una cadena. Dice, acto seguido, después que somos arrastrados y seducidos, hay una reacción en cadena de 3 etapas. La primera, cuando el deseo ha concebido, es decir, que este deseo se ha involucrado en el corazón, ya nace en el corazón, nace el deseo en el corazón.
y la persona es movida a caer. Sale al encuentro y abraza lo prohibido. Y ahí se concibe. Luego engendra el pecado. ¿Cuándo se engendra el pecado? Cuando ha sido consumado. Cuando yo tomo ya lo que no es mío. Y ya es consumado. Y acto seguido, y el pecado una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Qué tipo de muerte es la que nos plantea Santiago acá? ¿La muerte eterna? No. La muerte que nos plantea Santiago acá es la muerte de separación de la comunión que tenemos nosotros con Dios. Nosotros tenemos una condición de naturaleza pecaminosa. Cuando concebimos el pecado y caemos, nosotros ya hemos sido salvos porque nosotros recibimos un regalo. Pero cuando nosotros concebimos el pecado, perdemos ese gozo que tenemos con el Señor. Somos separados y perdemos la comunión con el Señor. ¿Cómo restauramos esa comunión? ¿Y cómo restauramos ese gozo? Arrepintiéndonos. Entonces, evitémonos tener que arrepentirnos. No consumemos, no caigamos en el pecado, no lo terminemos de concebir. ¿Por qué vamos a consumir ese pecado? No. Tenemos que evitar eso. Y el pecado es como cuando el pescado va detrás de la carnada. Les cuento, en diciembre tuve la oportunidad de ir a la costa y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de pescar. Y yo no sabía que uno podía pescar con un carrete. Carrete es un carrete de nylon y la lancha va rápido y uno le pone una carnada al anzuelo. Y yo dije, pues, vamos a ver qué puedo pescar. Yo quiero invitar aquí a alguien para que me ayude con una pequeña ilustración. No, todavía no. Bueno, yo necesito que me venga un pescador acá, un pescador. Ayúdeme con eso. César es el pescador. Y el pescado, cuando ve la carnada, empieza rápido a buscarla. Huele la carnada. Esa carnada, ese cebo, es la tentación para el pescado. Y empieza a buscarlo. Cuando yo iba en la lancha, nosotros íbamos muy rápido. Yo había entendido que uno pescaba en aguas quietas y el pescado iba y picaba. Y yo todavía pues no sabía nada. Escasamente sé que es agarrar un pescado. Iba detrás del pescado. El pescado iba detrás de la carnada. En ese momento yo sentí que jaló. Y es cuando el pescado cae en la tentación, muerde el anzuelo y queda herido. No se va a chuzar, César. Ya chuzó. Aquí se concibió el pecado. Eso es lo que quiero que mostrarles. Cómo nosotros caemos en la tentación y cómo nosotros concebimos el pecado. Gracias, pescador. De esa manera nosotros somos atrapados. El pescado que les comenté era como de 2 metros. Ahora sí podemos mostrar la imagen. Lo que pasa es que ahí yo no sé por qué se disminuyó el tamaño. Fue una lucha fuerte. Vea, la lucha del pescado por no morir fue muy grande. Cuando nosotros lo cogimos, él quedó herido. Y yo pensaba como devolverlo al agua, pero me dijeron, si usted le devuelve igual va a morir. Entonces más bien no lo comimos esa noche. Pero así es el pecado, es atrapado. El pescado, ya podemos quitarla, ya me volví famoso. El pescado no tuvo la oportunidad de salvarse. Nosotros sí tenemos la oportunidad de salvarnos. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesús, tenemos la oportunidad de ser salvos y de que el Espíritu Santo nos dé la oportunidad de parar. El pescado no tuvo esa oportunidad, nosotros sí.
Y hay algo que también es muy importante. Nosotros, como el pescado, nosotros vemos la tentación y vamos detrás de ella. Muchas veces jugamos a que somos capaces de controlarlo todo y que lo podemos dominar. No, es mejor no averiguar hasta dónde puedo llegar. Lo mejor es pedir ayuda a Dios para que no le permita pasar de ser tentado a caer en el pecado. Algo que de pronto nos puede servir a nosotros, cuando vamos detrás de la tentación y cuando estamos siendo arrastrados y seducidos, pensemos en las consecuencias. Si la mujer o el hombre está siendo atraído por algo que no es suyo, piensa en las consecuencias, la pérdida de sus hijos, de su hogar. La persona que de pronto se deja llevar por la tentación de pasar droga de un lado a otro por unos pesos, mire las consecuencias de pronto de terminar en una cárcel por muchos años, por simplemente ser arrastrado por algo que de pronto le podría servir por un tiempo. Y lo tercero es saber que podemos vencerlas. Ese es el tercer punto que yo quiero que miremos de qué hacer para enfrentar las tentaciones. Saber que podemos vencerlas. Versículo 16 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos. ¿Sabe por qué podemos vencer las tentaciones? Porque tenemos a Dios en nuestra vida, porque tenemos a Jesús y porque tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Con Él no podemos caer o tenemos la posibilidad de vencer las tentaciones. Mire, toda la vida podremos llegar a ser tentados. Nosotros no podemos impedir que los pájaros o las palomas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos hagan su nido. Tenemos que aprender a vivir y a soportar las tentaciones. Tenemos que aprender a enfrentarlas. Y la mejor manera es sabiendo que podemos vencerlas. Santiago nos muestra ahora un Dios que sabe solamente dar cosas buenas. Y con esto él es enfático y les vuelvo a decir, Dios no tienta. Dios solamente sabe dar cosas buenas. Y las cosas buenas que nos da son las herramientas para poder enfrentar las tentaciones. Dios no es solamente el proveedor de las buenas dádivas, sino también Él es el dueño de nuestra regeneración. Él nos invitó a nacer de nuevo. Nos llamó por nuestro nombre cuando dijo: aquí les presento a mi Hijo Jesucristo que murió por ustedes. Con Él van a tener vida eterna. Y Jesús es quien nos puede ayudar a sobrepasar las tentaciones. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer cosas malas delante de las personas que amamos? Esa tentación que más se le produce en el corazón, que muchas veces la hacemos a escondidas, ¿podríamos hacerla al lado de la persona que más amamos? Yo creo que no. Pero ¿y entonces por qué la hacemos delante de Dios? A veces vemos a Dios tan lejano y tan pequeño que no lo vemos o que no lo dimensionamos. Es como el niño, el papá le dice, ¿tú sabes cuán grande es Dios? Y le dice, no papi. Entonces el papá le muestra un avión lejos. Mira, ¿sí ves ese avión? Sí, es muy pequeño. Se lo lleva para un aeropuerto. ¿Ves ese avión? Papi, qué grande es. Entre más lejos estemos de Dios, más pequeño vemos a Dios. Y entre más cerca estemos del Señor, vemos la grandeza de lo que es Él. Esa es la forma como nosotros debemos enfrentar las tentaciones, estando cerquita de Él, estando en comunión con Dios. Y esa es la invitación para poder enfrentar las tentaciones. Saber que las podemos vencer. Somos su creación, somos su nueva creación. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y Dios también provee la salida a las tentaciones. Si nosotros estamos siendo arrastrados como ese pescado y vamos llegando a la carnada, el Señor nos da la salida también. 1 Corintios 10, 12 al 13 dice: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios quiere protegernos de nuestro principal enemigo, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos un enemigo con el cual dormimos todo el tiempo y nos la pasamos todo el tiempo, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Para terminar y como conclusión, yo puedo ver que es el versículo 12. Miren el versículo 12 como dice: dichoso el que resiste la tentación, es decir, el que soporta, el que aguanta la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de la vida no es la vida eterna, porque nosotros ya tenemos la vida eterna cuando aceptamos a Cristo. Esa corona de vida son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que las recibimos con sabiduría, sabiendo que las recibimos en el momento en que Dios las tiene para nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a entregar nuestra vida y a estar todo el tiempo con el Señor para vencer las tentaciones? Solamente estando muy pegados, muy cogidos de la mano del Señor, podremos soportar las tentaciones. Lejos de Él, con seguridad, vamos a caer. Arranquemos de nuestro corazón, y el único que nos puede arrancar de nuestro corazón esos malos deseos es el Espíritu Santo. Tengamos comunión con Él, pasemos tiempo a solas con Él, hagamos nuestro devocional, congreguémonos, oremos, pasemos más tiempo con otras personas que creen también lo mismo que nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios. Pidámosle a Dios que ese renacer que nos ha regalado esté en todo momento de nuestra vida con nosotros, y que nosotros estemos plenamente convencidos de que somos la mejor y el privilegio de la mejor creación de Dios. Usted y yo somos lo más precioso que tiene Dios. No lo dañemos, porque somos especialistas en dañarlo. Y no perdamos la posibilidad de ser felices. Los voy a dejar con 2 preguntas de reflexión. La primera dice: ¿puede identificar cuáles son las tentaciones que más lo perturban? Identifíquelas, porque esas son las que lo van a llevar a la ruina, son las que nos van a llevar al pecado. Identifiquémoslas. Y segundo, ¿qué va a hacer para resistir las tentaciones? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno responde a esa pregunta de acuerdo a sus propios deseos. Ojalá y podamos decir algún día: bienaventurados los humildes, y que nosotros seamos esos humildes, porque de nosotros será el reino de los cielos. Cuando dice bienaventurados los humildes, es que hemos perdido nuestra naturaleza, somos menos para recibir más de la naturaleza del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las palabras que tú pusiste en Santiago para que pudiéramos hoy estudiar frente a las tentaciones. Señor, quiero pedirte perdón por lo que somos, y quiero poner en tus manos a esta tu iglesia, Señor, a esta tu iglesia que hace parte de tu cuerpo, Señor, que somos tu novia. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestros propios malos deseos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, luchando contra nuestra propia naturaleza, Señor. Que esa guerra que vivimos todo el tiempo con nuestro enemigo, que la podemos ganar, Señor, pero con la presencia tuya. Gracias, Dios mío, porque podemos contar contigo. Y quiero poner en tus manos cada uno de nuestros propios malos deseos, y que seamos cada día más pegados a ti, Señor. Quiero poner en tus manos esta tu iglesia. Que podamos nosotros, a pesar de ser tentados, resistir y salir aprobados para ti, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú cuidándonos,
que seas tú poniendo en nosotros el deseo de seguirte, el deseo de estar más pegados a ti y el reconocer cuán grande eres, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Y yo quiero poner en tus manos a cada uno de los que estamos acá. Para ti sea la gloria, Jesús. Amén.